Ahora sí, grabo para quienes no pudieron estar presentes. Eh, la idea, les voy a así como mostrar básicamente un esqueleto de, de la idea de poder mostrarles otras particularidades, otras características dentro del proceso de admisión y ya de paso también les voy mostrando cómo podemos armar una batería donde, si bien parte del aspecto principal va a ser esto que vimos a lo largo del mes pasado, de la evaluación de la personalidad, pongámoslo, eso sería un rasgo, ¿no? Dentro de los modelos de rasgos, como, bueno, ciertos rasgos predominantes de quien realiza la consulta. ¿Qué otros instrumentos podemos incluir dentro de esa batería para poder evaluar otras cuestiones, ¿no? Y ahí vamos ahí ver, justamente vamos a llegar al tema de las particularidades. A ver si esto me permite avanzar. Ahí está. Para eso vamos a repasar justamente. Son los test de autorreportes, que lo mencionamos varias veces, pero lo vamos a repasar, las ventajas y limitaciones, el rol de estos test dentro del proceso de evaluación clínica y por qué son importantes. Y acá una aclaración. El tema del test de autorreportes tiene una finalidad, por eso no vamos a ver todos los otros test que hay, ¿sí? Eh, Acá sí, ya propiamente dicho, vemos, bueno, evaluación de la personalidad y las relaciones interpersonales, y eso algo que lamentablemente quedó por fuera de la grabación, pero es algo que hablábamos antes, que tiene que ver con otros tipos de evaluaciones. Por ejemplo, problemas interpersonales o el apoyo social, siendo que el vínculo social termina siendo eh, súper importante. Más allá de quien tengamos adelante en una consulta sea una sola persona, es imposible pensar esa persona aislada de un contexto. En ese contexto hay personas. Y por lo general, las problemáticas asociadas a los vínculos significativos, y por significativos no me quiero circunscribir simplemente a su grupo familiar, primario, secundario, pareja, amigos, ¿no? También extensivo a situaciones laborales, digo, o personas con las que comparte, no sé, dentro de otro determinado ambiente o institución, no sé, dentro de la universidad, por ejemplo, porque también nos va a dar una cierta cuenta de qué cosas terminan siendo recurrentes en más de uno de esos contextos o en un único contexto, etcétera. Y el tema del apoyo social es porque las últimas evidencias demuestran que hay una enorme diferencia, pero es exponencial la diferencia en cuanto a la efectividad en los procesos de psicoterapia de aquellos consultantes que reportaron un mayor apoyo social. Y lo podemos entender con algo tan básico como decir, bueno, si nosotros en la consulta lo tenemos en promedio entre 40 y 60 minutos una vez a la semana, ahora no recuerdo el número, pero lo podemos sacar muy rápidamente, digo, ¿cuántas otras horas en la semana tiene disponible esa persona en la cual uno no está presente? Con lo cual, si ese es un ambiente que es contenedor o que acompaña el proceso de cambio, sea cual sea el motivo de consulta de ese consultante justamente, eh, sin dudas va a aportar a reportar, mejor dicho, mayor efectividad o a un ambiente totalmente invalidante, ¿no? Ahí encontramos algo que parece con el diario del lunes una obviedad, pero esto hay evidencia, por eso incluir dentro de la batería en la evaluación multidimensional de apoyo social termina siendo súper útil. Por otro lado, esto tiende a ser lo más común, la evaluación sintomática, emocionales, cognitivas, ¿sí? En un listado de malestar sintomático hay un instrumento que mide justamente en términos de sintomatología, la cantidad que tiene, en aspecto dimensional también, o escala, porque hay otros modelos que pueden ser más breves y que estos se pueden utilizar inclusive a lo largo del proceso de psicoterapia, ¿sí? Evaluaciones, hay varias maneras, de hecho son aconsejables, a veces son a mitad de la semana, entre una sesión y la siguiente, a veces es antes del inicio de la terapia. A veces se pueden evaluar a la brevedad dentro del transcurso del día o al día después de la sesión, y con eso uno puede armar justamente como una especie de línea o de curva del malestar, y eventualmente en función de las malestares que representa y las situaciones que va comentando en el proceso de terapia, también dentro de la consulta, es donde podemos hacer esas evaluaciones más transversales y más específicas inclusive. Poder evaluar la sensibilidad a la ansiedad, el inventario de depresión. Puse el de Beck porque justamente es el que mejores evidencias reporta y el que más evidencias reporta.
eh, igual que el de sensibilidad a ansiedad y no solamente uno que mide ansiedad, porque para eso tenemos el de malestar sintomático también, pero estos son más justamente sutiles, que podemos evaluar varias cosas con escalas más específicas. Otro componente que termina siendo fundamental es el de dificultades en la regulación emocional y obviamente el de respuestas de afrontamiento, que parecen ser como la otra cara de la moneda en términos de estrategias. Las dificultades en la regulación emocional se hablan de estrategias deficitarias, ¿no? Como a mayor porcentaje, diría, o mayor puntaje en esa escala, en función de determinadas estrategias de intentos de regulación emocional, si las tiene o no las tiene, ¿no? O qué evidencia aparece en eso. Son escalas de dificultades de la regulación de tipo cognitiva, de tipo conductual, ¿no? A veces inclusive es la total ausencia de una dificultad de regulación emocional. Son personas que por ahí no reportan absolutamente nada, es como no tienen problemas emocionales y eso también ya es información. Y lo mismo con el tema de las respuestas de afrontamiento, que, que está más vinculado al espectro del estrés, ¿sí? Y eso, sin dudas, puede terminar siendo como definitorio en determinados aspectos en función de las respuestas que tenga. El siguiente aspecto, y ya les diría que es casi el final, ven que es una batería bastante completa, respuestas rumiativas como el factor de mantenimiento de la ansiedad y la depresión, la rumiación, de hecho es uno de los factores comunes. Si ustedes buscan en algún momento, por lo general, y acá volvemos de nuevo a algo que los que no estuvieron en la primera parte, se van a quedar fuera de esa info, pero discutíamos esto de la diferencia entre los modelos categoriales y los dimensionales. Un modelo categorial diría ansiedad y o depresión, cuando en realidad las evidencias reportan de que parecerían ser como dos componentes de un mismo sistema, ¿no? Y que tienen una altísima comorbilidad. Hay que tener cuidado con los papers a los que uno arriba en cuanto a qué estamos hablando, porque hasta inclusive se pone en discusión de qué es exactamente lo que se ha medido históricamente o qué es lo que se ha llamado históricamente como ansiedad y depresión, ¿no? Que por ahí podríamos hablar inclusive como respuestas a determinadas estrategias de afrontamiento, y acá está Vane, que tiene una mirada muchísimo más conductual del aspecto, por ahí, de estos aspectos, por ahí podría llegar a ilustrarnos con algún ejemplo de cómo lo piensa ella, pero lo que sí les puedo decir es que hay evidencias que, por ejemplo, la rumiación es un factor en común que tienen ambos. Entonces, si nosotros vemos determinados valores en las escalas de ansiedad y depresión y vemos alta rumiación, lo que sabemos es que, bueno, va a haber factores de mantenimiento para esos otros síntomas que aparecen más perceptibles en las escalas, tanto las generales como las específicas. Y yo utilizo mucho este recurso del perfeccionismo, la escala casi perfecta, evalúa perfeccionismo y lo piensa de dos lugares. La teoría del perfeccionismo lo piensa un perfeccionismo que sería desadaptativo y uno que sería adaptativo. Y eso tiene que ver justamente con el manejo de las expectativas. Y termina siendo también el factor de mantenimiento de muchos problemas, por ejemplo, relacionados con las respuestas de afrontamiento al estrés. Porque puede ser de que no haya situaciones nuevas que generen estrés, sino que en realidad es mi manera de enfrentar siempre las situaciones con una misma estrategia, que a lo mejor tiene que ver quizás con mis altas expectativas o mis estándares muy elevados en función de lo que yo debería obtener en función de mis esfuerzos. Si no trabajo las expectativas, también termina funcionando como factor digamos, pocos o muy pobres recursos de afrontamiento, como estrategia de justamente afrontamiento al estrés, valga la redundancia, o eventualmente problemas en la desregulación emocional justamente por eso. Antes de ir al tema de la integración, vamos a repasar dos cuestiones. Y voy a dejar de compartir acá si los veo. Y esto tiene que ver justamente con lo que les decía al principio. O sea, pensemos que
Los cuestionarios de autorreportes están diseñados para que los pacientes o los consultantes respondan según su propio estado emocional, sobre sus propios pensamientos o sobre sus propias conductas, en función de lo que experimenta o siente en el momento de la evaluación. En muchos casos se les pide en el momento presente. Se les puede pedir dentro del último proceso semanal o quincenal, o a veces es en general cómo tiende a resolver o cómo tiende a pensar ante determinadas situaciones. Eso va a depender de se llaman reactivos, son esos enunciados que tienen las escalas. Las ventajas es que son muy fáciles de administrar, no todas las escalas son extensísimas como las de personalidad, sino que son por ahí, a lo mejor con 6 enunciados uno ya tiene información más que suficiente. Permite la aplicación relativamente fácil desde un Google Forms, que lo puede completar desde el celular, inclusive dentro del mismo momento, bueno, si es atención presencial, o uno se lo puede mandar y lo completa en la comodidad de su casa, o lo podemos tomar tipo screening en el momento con papel y una calculadora al lado como para sumar los puntajes y demás. Las limitaciones sin dudas es que tiene que ver con qué tanta capacidad de autoconocimiento tiene esa persona, qué tanta facilidad tiene para reconocer síntomas o poder ponerle palabras inclusive a ciertas cuestiones que le pasan, que puede responder de manera sesgada, que puede estar influenciado por agradar al evaluador, eso el efecto de deseabilidad social, que también tiene una alta repercusión en los estados, en los cuestionarios. Y acá me parece muy importante hacer esta aclaración. El rol de los test que nosotros podemos utilizar en la evaluación en el proceso de admisión tiene que ver con guiar la entrevista clínica. Uno puede utilizar una guía más o menos estructurada en función de mis conocimientos previos. Si yo evalúo determinados aspectos neurocognitivos o puedo evaluar determinados aspectos que por ahí tienen que ver con esto, o inclusive hacer una intervención mucho más extensa sobre los vínculos que tiene esa persona y demás dentro del proceso de armado de la historia clínica. Pero un autorreporte, primero que yo ya sé que está validado, entonces los resultados que obtengo se supone que estoy midiendo lo que dice que mide el instrumento. Entonces, si lo elegí de manera adecuada, yo ya sé exactamente a qué estoy haciendo referencia. Y por otro lado es que nos va a permitir la exploración de un montón de áreas concentrados en un único aspecto. Esto mismo funciona para todos los autorreportes. El otro aspecto que me parece súper importante mencionar es que nosotros no estamos haciendo un psicodiagnóstico para armar un informe para presentar, ni mucho menos a un juez, en lo que sería un área forense, y un proceso de un psicodiagnóstico mucho más complementario, se recurren estrategias multimétodo, con lo cual necesito otros test que evalúen otras áreas que con un autorreporte no puedo. La idea no es eso, no es generar un psicodiagnóstico dentro del proceso de admisión, eso sería otro área, hay que tener como una especialización, hay que evaluar muchas otras cosas y tener un gran conocimiento de cómo se usan esos otros test, lo que debatíamos un poco en el último encuentro, de esto eh, de los test de atribución al estímulo, los test proyectivos, también llamados así y demás. Entonces, no es la idea de un psicodiagnóstico, sino que sería poder evaluar y hacer más extensivo esto, una entrevista clínica un poco más profunda, ¿sí? Ayudan a obtener un perfil inicial del paciente. O sea, yo lo veo casi diría como una especie a mí me gusta usar la radiografía más que de fotografía, ¿no? Es como una radiografía de ese paciente en ese momento que respondió, con lo cual a mí, si yo trabajo vamos siempre a trabajar con la subjetividad del paciente, qué mejor que tener su autorreporte, que en definitiva termina siendo como una declaración jurada de vos indicaste acá determinada cosa, ¿no? No de manera acusatoria, sino también para poder trabajar y poder intervenir. Es como, por un lado me contás de que no tenés ningún problema, pero por otro lado me estás diciendo todo esto, en todas estas respuestas que vos me estaría hablando una persona que está reportando mucho estrés. Podemos hablar de la diferencia entre no me pasa nada o no sé por qué me pasa, y por otro lado estarías indicando eh, estarías dando muchos indicadores de síntomas relacionados con el espectro de la ansiedad, por ejemplo, ¿no? Eso sería una manera de intervenir. Y obviamente facilitan la triangulación de datos, con lo cual me permitiría armar desde la observación clínica infaltable, la historia de vida del paciente, sin dudas, pero también herramientas diagnósticas estandarizadas me permitirían una comprensión mucho más sistemática, sistémica, complementaria, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Por qué son importantes? Bueno, sin dudas, es porque nos van a dar una primera aproximación cuantificable al tiempo que subjetiva en términos de qué áreas pueden requerir más atención y eventualmente yo puedo intervenir de una manera mucho más estratégica y focalizada en eso, ¿sí? Voy a poder planificar.
Desde mi experiencia personal, plantear esto en el primer contacto es fundamental. Y más allá de lo extenso que pueda llegar a ser, o parecer, mejor dicho, una, un protocolo de este tipo de evaluaciones, realmente son muchas preguntas y requieren aproximadamente entre 60 y 90 minutos, a veces 2 horas, depende la facilidad que tenga la persona para responder. Puede utilizarse dentro del espacio de sesión, con lo cual se van a usar varias sesiones, o puede usarse en paralelo, es decir, por un lado tengo las sesiones para resolver preguntas, guiar y demás, y de una semana a la siguiente pedirle al consultante que complete dichos cuestionarios, y eventualmente yo puedo para la segunda o tercer encuentro ya tener un resultado. Entonces ya desde un principio tengo un montón de información que realmente no sé si la voy a usar toda, probablemente no la use toda para nada, pero sí, insisto, tener una radiografía de ese paciente en ese momento, ¿sí? Y como les decía, hay muchos de estos instrumentos que de hecho se pueden seguir usando a lo largo, y sería hasta recomendable usarlo a lo largo del proceso de tratamiento, ¿sí? Les dije, evaluación de la personalidad, esto hablamos un montón. Lo ideal sería utilizar instrumentos dimensionales. Hay muchos, de hecho, la escala eh, el inventario de personalidad dimensional, que está muy vinculado con el DCM, nos permite tener por un lado respuestas dimensionales y por otro lado también arribar a diagnósticos más cercanos a los que propone el DCM. Hay, de hecho, una escala dimensional, no sé si ustedes lo saben, pero hay un capítulo destinado a cómo se evaluaría dimensionalmente la personalidad dentro del propio DCM. El manual completo por lo general circula un manual reducido sin ese capítulo, pero hay un capítulo dentro del propio DCM, la, ¿cómo se llama? La edición 5, la del 2013, lo incluye porque estaba pensado para eso, pero las evidencias en ese momento recién se estaban como empezando a publicar y demás. Entonces es un capítulo que es bastante de componentes teóricos, pero hay muchos artículos, la mayoría están en inglés, pero que ya incluyen en ese modelo de evaluación. Así que sería justamente poder evaluar el estilo de la personalidad, aspectos emocionales y cognitivos, más dentro del aspecto de los rasgos, o sea, patrones de comportamiento recurrentes, vulnerabilidades y fortalezas de esa persona, estrategias de afrontamiento. Y eventualmente, si yo voy a un modelo psicopatológico dimensional, también puedo ver determinadas cuestiones que tengan que ver con que tributan a determinados aspectos que no tienen que ver con categorizarlos en lo que dice el DCM dentro del espectro de la ansiedad, subtipo tal y tal, sino que es más de, bueno, dentro del espectro de las interacciones sociales, dentro del espectro de las cuestiones más como introyectivas, o sea, si es una persona que tiende a atribuirse demasiado las cosas a sí mismo, si tiende más bien a realizar como ese tipo de observaciones más de que la responsabilidad de las cosas tiene algo que ver con los demás, ¿no? Entonces se puede empezar a evaluar estrategias desde ese punto de vista, corriéndonos desde los modelos, eh, insisto, categoriales, que tienen sus críticas también, y esto no es que dejarlos de lado porque no funcionen, sino que pueden ser justamente complementarios. Una cosa no quita la otra, en definitiva, ¿sí? El inventario de problemas interpersonales, yo se los anticipaba, indica patrones de aislamiento o de conflicto social en relaciones en general. Se piensa siempre en los significativos, pero no necesariamente circunscrito a la familia o a la pareja, sino más extensivo también con otras interacciones en el área familiar, por ejemplo, perdón, en el área laboral o en el área educativa, etcétera, etcétera, ¿sí? También nos va a permitir obtener ahí informaciones que tengan que ver con qué tipo de estrategias o qué tipo de conducta suele tener ante determinadas problemáticas. Si, por ejemplo, tiende a ser una persona que es excesivamente crítica con los demás o crítica consigo mismo, si es más bien fría y distante emocionalmente o si es más bien demasiado apegada, y podemos armar dentro de este inventario lo que se llama un Exaflex, que nos permite evaluar justamente cómo la persona se mueve en distintos aspectos dentro de un determinado rango, que tiene varias dimensiones entre sí, ¿sí? Em, lo que también mencionaba era el apoyo social percibido, o sea, no se trata del apoyo social real de la persona, sino que estoy siempre pensando en evaluar en función de a cómo atribuye esa persona la falta del apoyo social, o si lo tiene, eventualmente a cómo lo llama ese apoyo social, si tiene una red de contención, si su familia
tienen mayor o menor influencia en cuanto a su bienestar, si podemos o no contar con ellos, con lo cual una persona que reporta, te doy un ejemplo cualquiera, ¿no? Pero una problemática asociada, por ejemplo, al tema del consumo y que, no, y que tiene relación eh, con una, por ejemplo, ¿no? Reporta problemas en el área del consumo y le avergüenza mucho hablar con su familia, no es que falte apoyo social, sino que hay que, de alguna manera, incluir a la familia para que funcione como apoyo social esta persona que no está pudiendo pedir ayuda, ¿no? Por lo menos cayó a pedir ayuda en un espacio de psicoterapia, nosotros tenemos que trabajar con esa familia sí o sí, porque sabemos que trabajar problemas de consumo sin un apoyo por fuera del espacio de psicoterapia, no vamos a tener el mismo éxito que si ese apoyo existiera, ¿sí? Distinto sería el caso de que la persona misma reporte que convive en un ambiente donde también hay consumo. Eso sería otra cuestión. O sea, ya no sería de una falta de apoyo social, sino justamente como parte de la problemática social del consumo. Y esto estoy hablando como en ese ejemplo particular. Hay que evaluar cosas que tienen que ver justamente con cómo atribuye a esa persona, por qué consume y demás, en términos de justamente evaluar más extensivos esa problemática, pero para que tengan un ejemplo así como en general. Y esto me lleva al aspecto de la evaluación de síntomas emocionales y cognitivos, y obviamente eventual conductuales también, en términos de descriptivos de síntomas emocionales, físicos, de tipo insomnio, alteración del apetito, ciertos indicadores de riesgo. Como les decía, hay una escala que mide no solamente la cantidad de ítems que reportan a determinadas dimensiones, que pueden tener que ver con esto, ansiedad, depresión, problemas interpersonales y demás, sino también un aspecto como más general, o sea, un indicador de riesgo por la cantidad de sintomatología que esa persona presenta, ¿sí? Y recuerden de nuevo, voy a repetir varias veces, siempre trabajamos con la subjetividad. La persona puede reportar altísimos niveles. Recuerdo una paciente me decía, tengo la ansiedad al 1000%, como si eso fuese algo posible. O sea, claramente la lógica está totalmente desproporcionada en cuanto a lo que ella refería a su malestar, ¿no? Entonces, es evidente que tiene un malestar. No vamos a ponernos a discutir matemática con esta persona, pero claramente decía que tenía un malestar muy elevado y sus escalas reportaban un malestar muy elevado. Era muy congruente lo que ella estaba diciendo y su manera de atribuir sus problemas, perdón, su desregulación emocional, era decir, tengo la ansiedad al 1000%. Y era súper evidente en ese sentido. Bien. Em, Ahí podemos evaluar también, por ejemplo, estos señales de alerta temprana. O sea, por ahí hay ciertos indicadores de que si es una persona con ciertos está reportando ciertos síntomas, por ejemplo, en áreas asociadas al sueño y a a la alimentación, sabemos que eso es la pirámide de cualquier intervención futura. O sea, si no logramos contener eso, cualquier cosa que uno intente construir por encima va a ser muy difícil. Lo mismo que este problema de la ansiedad al 1000%, ¿no? Em, para eso, por ejemplo, la escala de sensibilidad a la ansiedad nos va a reportar cuestiones que tengan que ver con episodios agudos o crónicos, pero también a dónde está más ubicada esa ansiedad. ¿Es una ansiedad de tipo fisiológica? ¿Es una ansiedad de tipo cognitiva? ¿Es una ansiedad de tipo emocional? La escala de sensibilidad a la ansiedad nos va a permitir por lo menos pararnos en uno o más de esos espectros como para poder hacer una evaluación un poco más complementaria. El de depresión también nos permite, el de depresión de Beck, dije yo, ¿no? Pero porque nos permite también evaluar, por ejemplo, ideación suicida o cuestiones de riesgos asociadas a la pérdida del interés, la desesperanza, que es el aspecto fundamental en el que uno tendría que entrenar el oído, sobre todo a los indicadores tempranos de desesperanza, porque es un fuerte indicador bueno, esta cuestión de la profundidad de la depresión de esa persona, ¿no? Dentro del espectro de la regulación emocional y los mecanismos de defensa, que un poco ya se los había anticipado, justamente el de regulación emocional es esto de poder evaluar trastornos emocionales en cuanto a su intensidad, que también reportan en algún punto estrategias, por ejemplo, de acercamiento o de evitación, sabiendo que la evitación es un factor de mantenimiento de muchos de los problemas asociados a problemáticas de regulación emocional. Tanto la evitación puede ser de tipo conductual como puede ser cognitiva. Evito pensar en determinadas cosas o evito enfrentarme en determinadas situaciones. Eso como para que tengan dos ejemplos de indicadores distintos, ¿no? Y los de afrontamiento tienen que ver con las situaciones estresantes en cuanto a mecanismos que pueden ser adaptativos o desadaptativos o disfuncionales. Eso también estaría bueno una materia que lo incluya,
como para poder evaluar esto, en términos de, bueno, cuáles son los recursos que esa persona reporta. De nuevo, acá les doy un ejemplo en lo personal. Por ejemplo, hay cosas que las personas nunca jamás se habían preguntado y resulta que al responder estos indicadores empiezan a darse cuenta de que hay un cierto patrón recurrente. Muchas veces solamente con responder el cuestionario y ponerse a pensar a conciencia qué cosas están, cómo se están manejando en determinada, cómo se están conduciendo en su vida ante determinadas situaciones, solo se empiezan a dar cuenta. Dice, claro, porque resulta que cada vez que pasa tal cosa, me di cuenta que pasa tal otra también. Y ahí ya eso funcionó como una intervención por sí sola. Después podemos trabajar en función de eso y ver y ajustar entre las ideas que tiene la persona, o sea, qué resultados obtuvo, qué conclusiones arribó y si son útiles o no. Y esto nos lleva a un aspecto fundamental que, como les decía, tanto el perfeccionismo como la rumiación son factores de mantenimiento, lo uno, de el autoestima, del bienestar emocional, de esto de las expectativas muy elevadas en función de lo que quiere obtener para su vida, etcétera, etcétera, y la rumiación asociada a la depresión y la ansiedad. ¿Sí? Em, Hasta acá, y antes de ir hacia la parte como más conclusiva, ¿va bien? ¿Les parece que falta, quieren profundizar algún aspecto? No, no, bien. Bien. Hay algo que no mencionaste, pero que sé que lo consideras y que es así, que tiene que ver con no solamente qué aplicás, sino el modo en que aplicás, ¿no? Porque muchas veces te dan las cosas como sin explicarte Ah, sí. qué vas a explorar, por qué te estoy dando esto, para qué te lo estoy dando, Ujú, qué información nos va a brindar. Vas a ser parte de esta información y vamos a compartirla, o sea, porque eso también es una manera de bajarle la ansiedad a la persona y todas las ideas que se le pueden disparar a la hora de contestar un reactivo, ujú. ¿no? Me parece que ahí también en el saber hacer está eso. No solamente saber qué aplicar, sino cómo, y no me refiero al protocolo en sí mismo, sino a la Claro, parte humana. sí, 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 sin duda. Muy bien, Vane, lo que me comentás, porque tal cual, a ver, hay algo que tiene que ver con el estilo de cada quien. Hay personas que se pueden llegar a sentir más cómodas con esto y otras que no tanto. Pero generalmente los que recién empezamos, que no tenemos absolutamente más información de la que pudimos haber ido rescatando de algún conocido o de la propia experiencia en terapia, que generalmente de lo que uno sabe es lo que no quiere hacer, que está buenísimo saber por dónde no, ¿no? Y acá volviendo a la discusión de la cuestión de la ética. De esto, ¿no? Bueno, el principio es no empeorar las cosas. Sabemos que ya con eso solo es un montón lo que estamos haciendo. Pero se puede hacer mucho más en un proceso de admisión que puede durar entre una y cuatro, cinco sesiones. Digo, nos podemos tomar la libertad de hacer un proceso de evaluación para saber si soy la persona más adecuada para esa persona, pero también al tener como cierta flexibilidad en esto, en general, en lo personal, insisto, y después de como de cierta práctica también, ¿no? No tanta, pero de alguna que ya he tenido en procesos de admisión no más de dos, tres sesiones uno ya tiene. De hecho, de nuevo, un ejemplo a riesgo de sonar inclusive como muy autorreferencial, pero eh, que me ha pasado de una paciente que me pasó exactamente esto, se puso tan ansiosa frente a la idea de que iba a ser evaluada, que yo ya no necesitaba ni siquiera evaluar el perfeccionismo, o sea, ya sabía por dónde venía, no solamente por lo que me estaba comentando, que era su motivo de consulta, sino que cuando le comento qué íbamos a hacer y le muestro los cuestionarios y cómo lo tenía que hacer y que se tenía que tener un determinado tiempo, tranquilo y demás, se puso tan nerviosa, básicamente, que justamente fue una de las cosas en las cuales lo fuimos trabajando de una manera mucho más laxa, ¿no? A veces pasa que la persona que uno tiene enfrente le pueda llegar a resultar difícil para los que laburan online, por ejemplo, que no tienen el paciente adelante o que no quieren destinar, porque el propio paciente a lo mejor le parece como esto, ¿no? Como viene con el proceso de catarsis, ¿no? Como la parte de que quiero desahogarme en el espacio de terapia y vos me estás haciendo preguntas. Bueno, hay que también evaluar eso y flexibilizar determinados aspectos, pero, insisto, si uno se está parando dentro de un paradigma de prácticas basadas en evidencia, es mejor evidencia que esto hoy por hoy no disponemos. Sabemos que funciona muy bien, podrían funcionar mejor,
y entiendo que podrían funcionar mejor cuando los saquemos de los ambientes académicos y de los ambientes, de la frialdad de los laboratorios y vayamos a la experiencia en la práctica, en la psicoterapia. En la medida que más psicoterapeutas utilicen estos recursos, eventualmente también se pueden mejorar. Y de hecho termina pasando esto. A veces uno ya flexibiliza determinados aspectos o parte en varias secciones y evalúa por ahí lo urgente al principio. Por ejemplo, no sé, evaluar ya de manera básica, en una primera sesión, hacer como una especie de ABC, un raconto entre ansiedad y depresión, que sabemos que es lo que más abunda en todos los casos, es, bueno, pero ¿qué tipo de ansiedad presenta esta persona? ¿Es más de tipo cognitiva o es más de tipo social? ¿O es justamente más sintomática? Sí, no, yo no tengo ni idea de las causas, pero por lo menos con estos indicadores, que son 12 preguntas o 18 preguntas, o enunciados, ya por lo menos tengo un referente hacia dónde me puedo llegar a ubicar. Y después, bueno, obviamente el de personalidad interpersonal o el de apoyo social me va a ayudar a organizar el resto de la información en términos de poder orientar ya la parte del diseño del tratamiento, ¿no? Obviamente. Y esto tiene que ver justamente con la integración de estos resultados, y es que eventualmente ustedes pueden empezar a ver ciertos patrones recurrentes. Primero es que si en el de personalidad elevó las escalas de, por ejemplo, las asociadas a la desregulación emocional con los instrumentos de ansiedad, depresión y eventualmente el de regulación emocional o estrategias de afrontamiento, podrían ser igual, ¿no? O no y estar compatibilizados. Y ya les puedo llegar a decir de que hay casos en los que el de personalidad vienen bajísimos, o sea, como aparentemente no tienen ningún problema de regulación emocional, y en el otro sí. Y ahí es muy importante, pregunta para hacer diagnóstico diferencial, es asegurarse de que la persona haya respetado la consigna, que en el de personalidad es en general, y esto muchas veces trae problemas de que "Ay, me hubiese gustado tener un espacio donde yo quería dar un ejemplo". Bueno, ¿qué ejemplo tenés para decir sobre esto? O vi que me haces muchas preguntas relacionadas con determinada cosa. Supongo que eso debe ser importante. Ya los propios consultantes se van dando cuenta de hacia dónde los estás llevando. Y eso sin descuidar la parte humana que bien se mencionaba Van recién, de que es importante también las nuevas dudas que aparezcan. Si surgen dudas en el proceso mismo de que están realizando las consultas, es, bueno, destinarse el tiempo para poder explicarlo. Si eso me va a requerir una llamada de 5 minutos entre medio de la semana para resolver una duda relacionada con el proceso de evaluación, está bueno que uno pueda intervenir en ese momento para tener información a la semana siguiente. A veces puede ser un poco complicado, pero uno lo va a ir ajustando en función de los tiempos. O un paciente que por ahí no lo puede resolver o ya pasaron 2 o 3 sesiones y no lo resolvió, bueno, volver siempre por la importancia de que lo estamos haciendo. Y saber que no es que no vamos a llegar posiblemente a las mismas conclusiones en términos de un resultado terapéutico, porque uno obviamente siempre va a disponer de su juicio clínico, pero ya sepan de que el juicio clínico también depende de la subjetividad del clínico, en este caso del psicólogo, cuya formación eh, no es necesariamente que sea errada o que no esté ajustada, sino que a veces podemos confundir el juicio. O sea, cometemos errores porque también somos seres humanos y no hay que perderlo de vista, ¿verdad? Entonces, esto al menos tenemos una herramienta que nos guía. La integración de resultados va a depender obviamente de la observación clínica, del lenguaje corporal, del tono de voz, de la manera de vestir, de las expresiones, inclusive las expresiones visibles en términos fisiológicos, pero también las expresiones verbales, o sea, cómo la persona atribuye lo que le pasa, pero qué palabras utilizó. Y acá hay un temazo de debate, creo que en todos los círculos donde se juntan otros psicólogos surge este tema de la altísima presencia de diagnósticos de redes sociales, ¿no? De TikToks y de Instagram. Vi un video y sé que lo que tengo es trastorno de ansiedad generalizada, ¿no? Soy paz, me dijeron una vez. Y tengo un problema muy serio con el bendito personalidad, eh, ¿cómo es? Ay, se me fue el nombre. Altamente sensible. Persona altamente sensible. Sensible. Tengo un problemazo con esa etiqueta, que era Con ese horrible, horrible, diagnóstico. horrible. Sí, yo ni diagnóstico. Etiqueta horrible, horrible, me parece terrible. Pero bueno, se viralizó en TikTok y ahora resulta que todos son paz. Está buenísimo, porque a nadie le gusta hacerse cargo, claramente, ¿no? Pero eso, ninguno.
nos queremos hacer cargo de nada de los problemas que tenemos en la vida, todos somos altamente sensibles, los demás tienen el problema, no yo. Al contrario, ¿no? Yo soy víctima de las circunstancias. En fin, esto queda grabado, así que corre por mi cuenta ese espacio de donde hice catarsis yo. Eh, la utilización de la historia clínica, los antecedentes del propio paciente, antecedentes médicos, antecedentes de terapias anteriores. Está bueno explorar esto de no solamente si asistió o no a terapias anteriores, sino también cuáles fueron los objetivos en aquel entonces, si es que los tuvo, porque a veces arrancan terapia y ni siquiera saben lo que están haciendo porque el terapeuta tampoco los guió con eso y entonces no es una problemática del paciente, sino de cómo solemos pensar la clínica muchas veces con falta de claridad en los objetivos, pero si los hubo, si los hubo explícitos o no tan explícitos, si los cumplió, si cumplió con sus expectativas, cuánto tiempo duró ese tratamiento, si dejó porque le dieron un alta o si terminó abandonando el tratamiento y cuál fue el motivo de abandono. Si somos el número 10 en la lista, ya solamente esa información ya nos va a dar un panorama muchísimo más ajustado a los resultados que nosotros eventualmente vamos a obtener en todos estos otros cuestionarios. Y como les decía, quizás no sea muy agradable en una primera sesión donde no conocemos a la otra persona ni la otra persona nos conoce a nosotros, dependiendo de la referencia con la que venga, pero por ahí hablar de esto, ¿no? Cuestiones más de sensibilidad dentro de lo que evalúa depresión. Beck hace preguntas específicas, por ejemplo, con el tema de la ideación suicida. No es un tema tabú, pero es importante que va a surgir, digo, temas fuertes como esos, de que si sabemos que se lo va a encontrar en algún momento de todo el listado de cosas que está respondiendo, de alguna manera advertirle qué es lo que nosotros estamos buscando. Y también mencionarle, en función de que más allá de que en algún momento haya tenido la idea de matarse, a veces usamos esa expresión bastante fatalista, como preferiría estar muerto, mira lo que me pasó, es una cagada mi vida, etcétera, etcétera, etcétera. Y también quitarle un poco como de ese temor de poder hablar de determinadas cosas que a lo mejor sí, nunca nadie se tomó el laburo de preguntarles y decirles, che, ante determinadas situaciones, esto que vos respondiste acá se vuelve algo recurrente, o sea, es algo que vos solés pensar siempre que te pasan determinadas cosas. Y eso, eventualmente, digo, puede llevarse una sorpresa en función de esas respuestas que le digan ahí, ¿no? Entonces ahí está también la posibilidad de triangular datos en función de esto, ¿no? De ciertas datos observacionales, ciertas discrepancias, ciertas congruencias en función de la coherencia, hasta les diría una cierta coherencia, así como a ojo, no digo experto, pero sí que uno lo va ganando en función de familiarizarse con estos instrumentos, de cierta recurrencia en la cual respondió. Y todo esto, insisto, todos estos cuestionarios por fuera del de personalidad, nos van a dar ciertos recursos de ver, bueno, claro, ante determinadas situaciones X, la persona utiliza estos recursos de afrontamiento. Un síntoma no deja de ser lo mejor que está pudiendo hacer en ese momento esa entidad, ese ente filosófico, acá está Facu, para hablar de un poco de filosofía, ese ente, digo, es lo mejor que puede hacer en ese momento, aunque eso sea, nada, una autolesión o un consumo X, digo, dejar de comer, dejar de dormir, es lo mejor que puede hacer ese sistema, y sobre eso es sobre lo que uno tiene que justamente intervenir buscando una mejor manera. Se nos va a terminar y me gustaría poder escucharlos a ustedes, así que de última cortamos esta reunión para que quede el videito cerrado y si quieren volvemos una más, si quieren. ¿Les parece?